El nombre es accidente cerebrovascular. Es cuando a nivel cerebral se produce un problema en las arterias, tanto sea o que se rompan o que se tapen. Eso produce una lesión cerebral por cualquiera de las dos causas. Una es porque hace un hematoma al largar sangre en el cerebro, o al taparse una arteria hay una zona del cerebro que no recibe de sangre, por lo tanto se infarta. Se divide en isquémicos y hemorrágicos. Isquémicos es cuando se produce la disrupción de la llegada de sangre, la obstrucción de una arteria, que las causas pueden ser múltiples, o puede ser por un ateroma que se tapa por sí sola, o puede ser por una embolia, ¿no es cierto? Entonces pueden causar la no llegada de sangre y el infarto cerebral. Las causas generalmente se dan en pacientes que todos tienen que tener algún antecedente. Por ejemplo, en los hipertensos, fumadores, diabéticos, generalmente los maltratados. O sea, el que fuma es porque fuma, el hipertenso que no se trata, el diabético que no se trata. Hay algunas enfermedades que son de los trastornos de la coagulación, la fibrilación auricular, o sea, una patología en el corazón que produce una salida de embolia y produce embolia cerebral, ¿no es cierto? Esa sería otra de las causas. Y, o sea, esas son las causas más groseras, ¿no es cierto? Siempre tiene que haber un antecedente o alguna causa por la cual se va a producir. Hay una enfermedad también que se llama una enfermedad trombótica, que es la degeneración de las arterias, pero es una enfermedad genética, esa no, es muy poco frecuente, prácticamente nada. Los hemorrágicos son los que se producen por la hipertensión arterial, por ejemplo, la más común, ¿no es cierto?, es la hemorragia intracerebral. Se produce un sangrado dentro del cerebro. Y después están los hemorrágicos causados por las malformaciones arteriales, o dentro de las malformaciones arteriales está el aneurisma cerebral. Esas son enfermedades congénitas, o sea que cuando el ser humano comienza a formarse, se forma teniendo un aneurisma o teniendo una malformación, en la cual hay una cantidad de vasos, arterias y venas, o venas que no corresponden y se forman de mala manera. Inclusive no son igual que una arteria común, sino son más finas, tienen otras capas, son diferentes. Y se produce la ruptura, ¿no es cierto?, y la salida brusca de sangre. O el pico hipertensivo, que es producido, ¿no es cierto?, por un antecedente de una hipertensión, ¿no? Las hemorragias en los aneurismas o en las malformaciones pueden aparecer también intracerebrales, cuando están dentro del cerebro, el famoso hematoma intraparenquimatoso, el ACV hemorrágico, pero también se considera ACV hemorrágico al que no solamente vuelca dentro del cerebro, sino cuando vuelca alrededor del cerebro. Eso se llama hemorragia subaracnoidea. No está dentro del cerebro, está alrededor del cerebro. Generalmente cuando se produce eso, uno sospecha que tiene un aneurisma. La sospecha de los accidentes cerebrovasculares son, sabiendo la patología que tiene previa, por ejemplo, sospechar de un paciente que tiene una isquemia, si tiene una fibrilación auricular, si es diabético, si es hipertenso, la forma de presentación clínica que tiene, es una de las cosas más importantes. Y después, por supuesto, el estudio tomográfico, que es el que nos demuestra si tiene sangre o no, y si tiene un infarto. Hay algunos esbozos o algunas cosas que demuestran la tomografía que va a ir mostrando si va a ser grande o pequeño el infarto. No adelantarse, sino que tener una idea probable o posible de lo que puede pasar. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos son definitivos o transitorios. Los isquémicos transitorios son cuando la arteria se tapa y vuelve luego a fluir la sangre, por lo tanto recupera el paciente el déficit que puede haber tenido. Déficit, cuando uno dice déficit, es cualquiera, se le duerme la mitad del cuerpo,
Con que se duerma la mitad del cuerpo no es normal. Pierde fuerza, aunque después se despierte, aunque después recupere la fuerza, es un accidente cerebrovascular isquémico. Puede demorar hasta 7 días en regresar a la normalidad, pero ya es un accidente cerebrovascular. O sea, ya uno puede decir que eso es un accidente cerebrovascular. Porque significa que lo va a repetir, porque significa que hay que buscar la causa, porque significa cuál es el tratamiento adecuado para lo que le pasó al paciente. Y yo siempre digo que el mejor tratamiento es la prevención. Para cualquier cosa es la prevención. O sea, para que no se realice el accidente cerebrovascular, y bueno, lo mejor es la prevención para que no se dé. O sea, no fume, camine, contrólese la presión, contrólese la diabetes, haga todas las cosas necesarias para no tener el accidente cerebrovascular. O sea, evite el estrés, evite. Esas son las cosas más importantes, digamos, que uno tiene que tener. Prevenirlo. Prevenirlo significa hacer los tratamientos previos, o sea, de las patologías crónicas que lo pueden producir. O sea, el tratamiento, cuando ya instaló el accidente cerebrovascular, eso ya es el tratamiento del accidente cerebrovascular en sí, que eso es totalmente diferente. Hay una medicación que se suele hacer, pero todo depende de si tiene que estar dentro de las primeras 2 horas, ahora a veces se hace dentro de las primeras 6 horas, depende del tamaño del accidente cerebrovascular, pero sobre todo lo que se hace es controlarlo absolutamente todo el paciente. Se puede hacer, se hacen antiagregantes, o sea, los tratamientos cuando ya el accidente cerebrovascular está instalado, no hay de mucho, digamos, para poder agarrarnos como tratamiento en sí. La cirugía, en realidad, se llega en los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos y no en todos. No en todos. Hay que ver la localización, el tamaño, la característica, dónde está localizado, si es grande, si es chico. No tienen todos indicación de cirugía para nada. No son, inclusive, no son los más frecuentes que se operen. Distinto es si es una malformación o un aneurisma el que causó el ACV hemorrágico, porque en ese caso lo que se va a tratar sobre todo es la causa, o sea, el aneurisma o la malformación arteriovenosa. En ese caso lo que se va a tratar es la causa, no la hematoma en sí. En caso de que así fuese, o sea, uno trata el hematoma y trata ¿no es cierto?, y del aneurisma o la malformación en caso de que eso esté ahí, o que eso haya sido la causa del accidente cerebrovascular. Los síntomas es, se le duerme un brazo, se le duerme un brazo y una pierna, se le duerme la cara, se le duerme la mitad inferior de la cara, trastornos para hablar, trastorno para deambular, trastorno del equilibrio, cefalea de aparición generalmente brusca, náuseas, vómitos, eso agregado. Y el foco motor cuando pierde la fuerza de alguno de los miembros. Así todo, el trastorno del equilibrio también, porque puede ser un accidente cerebrovascular del cerebelo. Entonces el paciente está lúcido, habla, está totalmente coherente, consciente, pero no puede deambular. O porque se va para un lateral, o porque se va hacia adelante o hacia atrás, o porque tiene que aumentar la base de sustentación, abre mucho las piernas, o porque tiene cefalea, tiene náuseas, tiene vómitos, pero el paciente está lúcido. También el ACV, por supuesto, la pérdida de fuerza, el paciente va a estar lúcido también, pero es menos evidente eso, ¿no es cierto? El trastorno del equilibrio a veces uno no lo toma porque el paciente acostado puede mover las piernas, puede mover los brazos, pero no se puede parar porque se va para un costado. Entonces, acostado lo único que dice es que duele la cabeza o que, por ejemplo, no puede agarrar la cuchara, pero no es porque no tenga la fuerza, sino porque no tiene la capacidad para poder moverlo o llevarlo donde quiere.